las semifinales y vamos a ver lo que puede pasar. Arrancan estas 4 vueltas a la cuerda total de Gallur en Madrid. Ahí va rápidamente, se van a reagrupar las 6 finalistas: Ibarzábal, Hueso, Martín, Romero, García y Sauleda. Bueno, están en un pañuelo, en un metro cuadrado, ¿eh? Valiente también la joven. Ahí la puede ver Daniela García, pero de momento el grupo que favorablemente para todas se abre y no hay tanto contacto físico en estas primeras vueltas. Ahí en la curva hay un poquito un choque de trenes. Y es Victoria Sauleda la que está cogiendo el mando de la carrera. Pasó rápido, 29.90 el primer 200. Natalia Romero segundo, Daniela García muy atenta, es tercera. Y Sauleda igual quiere ir a por la mínima, porque el paso del 200 es interesante, más que interesante. Pensando en esa mínima, en esa cita continental bajo techo, ahí la pueden ver a Natalia Romero segunda, pero siempre tirando del grupo, la mujer más valiente, ¿eh? Ahí la pueden ver buscando esa referencia puntual, la dorsal 61, que es ahora Lorena Martín, que asoma la cabeza, la más joven también bien ubicada. Están muy compactas las 6, les quedan 2 vueltas, 350 metros todavía para ellas, paso por la contrameta y el grupo que empieza ya a castigar a cada una de las rivales, pero no hay cambios, ¿eh? Hay movimiento por la calle 2, Juan Carlos. Sí, han pasado 1-2 un poquito más lentas, el 400, y ahora viene, se asoma Daniela García. Sauleda no quiere soltar la cuerda en ningún momento. Ahí están 5 atletas corriendo prácticamente en una baldosa, en horizontal. Vamos a ver quién coge ahora calle libre, coge la posición, es Daniela García. 19 añitos, la millennial, corrió el domingo en Valencia en solitario. Llega aquí con la mejor marca, caída de Victoria Sauleda, que queda fuera de competición, que mañana tan accidentada, con lo cual ahí la más joven, la dorsal 52, Daniela, que resiste el ataque de Lorea Ibarzábal, quedan 4, Natalia, que es tercera, pero la mujer de 19 años que resiste el ataque de Lorea Ibarzábal. Reñido final, Lorea del San Sebastián, campeona de España aquí en Madrid 2021. Lorea, campeona de España, era una sorpresa, porque ella, fijaos, 2.7.23 de marca personal, ha hecho marca personal en la final. ¿Qué comportamiento el de Lorea Ibarzábal contra pronóstico? Campeona de España, segunda ha sido Daniela García, tercera Natalia Romero, ¿no? Y una pena lo de Victoria Sauleda porque iba muy bien posicionada.